Hola, mi nombre es Joel Sebastián García y en este video voy a hablar sobre un tema clave para entender cómo funciona un computador por dentro, la arquitectura de hardware y sus componentes. Vamos a conocer qué significa este concepto, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cuáles son las partes principales de un computador y cómo todo esto tiene un impacto real en las áreas como la nube, la inteligencia artificial y la seguridad informática. La idea es explicarlo de forma sencilla con ejemplos y detalles que ayuden a comprender mejor cada parte. ¿Qué es la arquitectura de hardware? Cuando hablamos de arquitectura de hardware nos referimos al diseño interno de un computador, cómo están organizados y cómo se comunican entre sí sus distintos componentes físicos. Es como un plano de construcción, pero en vez de ladrillos y paredes lo que tenemos son procesadores, memorias, discos, tarjetas, fuente de energía, entre otros componentes. Esta arquitectura define qué piezas forman el sistema, qué funciones tiene cada una y cómo trabajan juntas, para que podamos realizar tareas tan simples como abrir un archivo o tan complejas como entender a la inteligencia artificial. En otras palabras, la arquitectura de hardware es la base que hace posible que un computador funcione correctamente. Los primeros computadores de la historia eran enormes, lentos y muy costosos. Un ejemplo es el ENIAC, construido en los años 40, que ocupaba una sala completa y necesitaba miles de tubos de vacío para realizar operaciones simples. Programarlo implicaba conectar cables y cambiar interruptores de forma manual. En 1945, John von Neumann propuso una arquitectura que separaba claramente el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y de salida. Este modelo revolucionó la informática, ya que permitió crear computadores más flexibles, capaces de ejecutar distintos programas almacenados en una memoria. A partir de los años 70, con la creación del microprocesador, se logró meter millones de transistores en un solo chip. Esto permitió construir computadores personales que hoy en día son cada vez más potentes, compactos y accesibles. Ahora usamos arquitecturas avanzadas con múltiples núcleos, memorias rápidas y tarjetas gráficas especializadas que se adaptan a distintas necesidades, desde lo básico hasta lo profesional. CPU. El procesador, también conocido como CPU, es el cerebro del computador. Su función es ejecutar todas las instrucciones que recibe desde los programas y del sistema operativo. Técnicamente se encarga de realizar operaciones aritméticas, lógicas y de control. Está compuesto por núcleos que son como pequeños cerebros que pueden trabajar de manera independiente. Por ejemplo, un procesador de 4 núcleos puede hacer varias tareas al mismo tiempo, como reproducir música mientras navegas por internet. También tiene una memoria caché, que es una memoria súper rápida dentro del procesador que guarda datos que se usan constantemente para no tener que ir a buscarlos a la RAM. La velocidad del procesador se mide en gigahercios, que indican cuántas operaciones puede hacer por segundo. Sin embargo, no solo importa la velocidad, también es clave la eficiencia de su arquitectura interna. Un procesador moderno puede ser más rápido que otro con más gigahercios, simplemente porque gestiona mejor los recursos. La memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es el espacio donde se guarda de forma temporal los datos y programas que están en uso. Es una memoria rápida pero volátil, lo que significa que pierde toda la información cuando se apaga el computador. Por ejemplo, si tienes varias pestañas abiertas en el navegador o estás editando un video, toda esa información está cargada en la RAM. Para que el procesador pueda acceder a ella al instante, cuanta más RAM tengas, más cosas podrás acceder al mismo tiempo, sin que el sistema se vuelva lento. Su capacidad se mide en gigabytes y su velocidad se mide en megatransfers, que indican qué tan rápido se transfieren los datos dentro de ella. Para uso normal, 8 GB son suficientes, pero si trabajas con diseño, edición, videojuegos, 16 GB o más marcan una gran diferencia. Disco duro y unidad de estado sólido. El disco duro y la unidad de estado sólido son dispositivos donde se almacena la información de forma permanente. El disco duro tradicional o HDD funciona con partes mecánicas. Unos discos giran a gran velocidad y un cabezal va leyendo y escribiendo la información. Aunque ofrecen muchas capacidades, son más lentos y frágiles. En cambio, las unidades SSD no tienen partes móviles, sino que almacenan todos los datos en chips de memoria flash, lo que hace mucho más rápidas y resistentes. Por ejemplo, un computador con SSD puede encender en menos de 10 segundos y abrir programas al instante. Las velocidades de lectura y escritura de un SSD pueden ser 5 o 10 veces superiores a las de un HDD. Tarjeta madre. La tarjeta madre es la base donde se conectan todos los componentes del computador. Es como el cuerpo que une al procesador, la memoria RAM, el disco, la tarjeta gráfica y otros elementos para que puedan comunicarse entre sí. Tiene un chipset que es un conjunto de circuitos encargados de manejar el flujo de datos entre los distintos dispositivos. También incluye el socket del procesador, ranuras de memoria, conectores SATA y M2 para discos y puertos USB, HDMI de red, entre otros. La calidad y el tipo de tarjeta madre determina si puedes instalar ciertos componentes o hacer mejoras en el futuro. Por ejemplo, una tarjeta con chipset moderno puede soportar procesadores de última generación, memorias más rápidas y unidades de almacenamiento avanzadas.
Fuente de poder o PCU. La fuente de poder o PCU es el componente que convierte la corriente eléctrica de la pared, corriente alterna, en energía adecuada para cada parte del computador, con corriente continua con distintos voltajes. Su potencia se mide en watts y debe ser suficiente para alimentar todos los componentes sin forzarla. Por ejemplo, si tienes una tarjeta gráfica potente y varios discos, necesitas una fuente de al menos 600 o 700 watts. También es importante que tenga una certificación, normalmente 80 Plus, que garantiza que la fuente es eficiente y que no desperdicia energía. Además de alimentar el sistema, la fuente protege los componentes contra subidas de voltaje o fallas eléctricas, por lo que usar una fuente de buena calidad ayuda a prolongar la vida útil del equipo. Tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica o GPU se encarga de procesar todo lo relacionado con imágenes, video y gráficos en 2D o 3D. Puede estar integrada en el procesador o ser una tarjeta dedicada, que se instala por separado y tiene su propia memoria y núcleos de procesamiento. Las tarjetas dedicadas son mucho más potentes y se usan en juegos, diseño gráfico, edición de video y también en inteligencia artificial. Una GPU moderna, como la serie RTX de Nvidia, puede manejar millones de cálculos por segundo, lo que permite renderizar gráficos complejos o entrenar modelos de IA de manera eficiente. Incluso hoy en día se usan GPUs en centros de datos para acelerar tareas como el reconocimiento facial o la traducción automática en tiempo real. Por último, los periféricos son todos los dispositivos externos que permiten la interacción entre el usuario y el computador. Se dividen en tres tipos: entrada, como el teclado, mouse, micrófono; salida, como la pantalla, los parlantes o la impresora; y entrada y salida, como las pantallas táctiles o las memorias USB. Aunque a veces no se les da tanta importancia, los periféricos determinan gran parte de la experiencia de uso. Por ejemplo, un buen monitor con buena resolución y frecuencia de actualización mejora mucho la calidad visual, y un teclado mecánico puede hacer más cómodo el trabajo prolongado. También hay periféricos especializados como tabletas gráficas para ilustradores o controladores MIDI para músicos. Impacto en la informática moderna. La arquitectura de hardware tiene un papel fundamental en el avance de la informática moderna. Cada mejora en los componentes permite que los sistemas sean más rápidos, más seguros, capaces de ejecutar tareas más complejas. Por ejemplo, gracias a procesadores más eficientes y memorias más rápidas, hoy en día usamos aplicaciones que antes eran impensables, como juegos realistas en 3D o sistemas de reconocimiento de voz en tiempo real. Además, los cambios en la arquitectura también permiten mejorar la eficiencia energética, reducir costos y crear dispositivos más compactos, como tablets, smartphones. En resumen, el diseño del hardware define qué tan lejos puede llegar la tecnología. Aplicaciones reales de la arquitectura de hardware. La arquitectura de hardware no solo tiene impacto en los computadores personales, sino también en áreas críticas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la seguridad informática. En la nube, por ejemplo, se utilizan servidores con arquitecturas optimizadas para manejar miles de peticiones por segundo y distribuir los recursos de manera eficiente. En inteligencia artificial se diseñan arquitecturas específicas con GPUs de alto rendimiento y procesadores especializados como TPUs o Tensor Processing Units, que permiten entrenar modelos de forma rápida y en seguridad. Los equipos modernos integran chips como el TPM que ayudan a cifrar datos y proteger el sistema contra accesos no autorizados. Todo esto demuestra que detrás de cada servicio digital que usamos hay una arquitectura de hardware bien pensada que lo hace posible. Y con eso terminamos este recorrido por la arquitectura de hardware. Espero que la información haya servido para entender cómo funciona tu equipo y por qué cada parte es tan importante.